tal, amigos? Hoy continuamos desarrollando el tema sobre el aborto. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que este es un tema que ha despertado, como hemos dicho en otras ocasiones, mucho debate y que necesita ser discutido de varios ángulos, y hay varias aristas que necesitan ser analizadas al mismo tiempo. Así es, en el programa anterior hablamos del inicio de la vida, de si un embrión podía ser considerado una persona, si tenía derechos, y comentamos también el artículo 30 del anteproyecto de la Constitución Dominicana. Todo esto basado en un artículo que tú publicaste, Miguel, en un periódico de circulación nacional sobre este tema del aborto. Hoy quisiera que empezáramos con el tema de la mortalidad materna, porque mucho se ha hablado de la necesidad de legalizar el aborto para poder reducir este índice en nuestro país y en los países en vías de desarrollo. Y antes de entrar en materia, me gustaría que definieras a nuestra audiencia qué es la mortalidad materna. Bueno, realmente el término correcto es la tasa de mortalidad materna, y es un término estadístico. Estamos hablando del número de mujeres embarazadas que mueren por cada 100.000 personas embarazadas, mujeres embarazadas, entre la edad de 15 a 49 años, que es la edad considerada reproductiva. Y yo creo que es importante que analicemos esto porque estudios en nuestro país han revelado que no necesariamente la manera de reducir esa tasa es legalizando el aborto, que hay múltiples otros factores que necesitan ser corregidos que terminarían reduciendo drásticamente lo que es la tasa de esta mortalidad. Miguel, en vista de la inminente aprobación de la nueva Constitución Dominicana, que sin lugar a dudas afectará significativamente múltiples aspectos de la vida nacional, hablemos en esta ocasión de las estadísticas existentes en nuestro país en torno a lo que es la mortalidad materna, que algunos entienden para ser mejorada requiere la legalización del aborto. Mira, yo quiero que hablemos de un par de estudios diferentes, uno efectuado hace como 10 años aproximadamente y el otro efectuado hace un par de años nada más. El primero fue hecho con la aprobación o con el endoso de la Organización Mundial de la Salud, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y con el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños. Y ese estudio reveló múltiples causas de lo que es esa mortalidad materna, que yo quisiera enumerar y leerlas una por una. En primer lugar, se habló de la deficiencia en la calidad de los servicios. Y de hecho, en los países del tercer mundo se ha determinado que muchas veces solamente un 53% de las mujeres embarazadas tienen acceso a un centro o a un servicio considerado apropiado. Y tenemos que recordar que el hecho de que yo sea enfermera, por ejemplo, el hecho de que yo sea médico con un exequatur, en sí mismo no me califica ya como una persona que puede ser capaz de hacer un parto en una paciente. En segundo lugar, se citó la malnutrición, que contribuye a que muchas veces estas mujeres en su etapa de desarrollo no alcancen la estatura adecuada y por tanto al momento de la labor de parto su tamaño pequeño contribuye entonces o constituye un factor de obstrucción de lo que es la labor en sí. Número 3, la anemia, que es un factor muy común en nuestros países, la deficiencia severa de vitamina A, la deficiencia de yodo y la deficiencia de calcio, cuando hay una deficiencia documentada, que parece ser que es uno de los factores que contribuye a aumentar el índice de eclampsia y preeclampsia. De manera que tenemos que mejorar todas estas cosas para nosotros poder hablar de qué tasa estamos hablando. Así es, no soy médico, pero me imagino entonces que la solución a la problemática de la mortalidad materna debe estar en la corrección de estos factores, ¿no? Claro, yo creo que de nuevo, si nos referimos al estudio que yo acabo de citar, déjame leerte lo que este estudio terminó recomendando, que no es la legalización del aborto en ningún sentido. Número uno, había que mejorar la calidad del servicio y el nivel de educación de las comunidades que estamos tratando de servir. En segundo lugar, necesitamos mejorar los recursos humanos disponibles para la atención de las mujeres embarazadas, incluyendo la introducción o el entrenamiento de parteras a un nivel mucho más elevado. Y en tercer lugar, una mejor educación aún del personal médico a la que ellas acuden, a la que estas mujeres acuden. En cuarto lugar, el desarrollo de protocolos para manejar emergencias obstétricas, que haya algo estandarizado que vamos a seguir cada vez que se presenten. Y en último lugar, el análisis de los casos de muertes de mujeres embarazadas, de tal manera que podamos determinar qué causó su muerte para entonces poder terminar corrigiendo los factores que la llevaron a la muerte.
El estudio al que haces referencia es del año 1999, prácticamente 10 años atrás, pero hablabas de un segundo estudio del año 2007, que es mucho más reciente, obviamente, y que creo sería bueno revisáramos para hacer esta discusión un poco más actualizada. Mira, yo quiero citar de ese estudio solamente un párrafo y voy a citar a los autores. Pero este estudio fue llevado en nuestro país y su investigador principal fue el doctor Eddie Pérez, con una maestría en salud pública y un PhD también. Y él llevó esta investigación precisamente junto con la doctora Ana Gómez, y él siendo él el director del Centro Nacional de Investigaciones de Salud Materno-Infantil. Y yo quisiera leerte literalmente las afirmaciones que se hicieron en uno de sus párrafos. Y cito: una situación crítica en lo que respecta a la calidad de la atención de las embarazadas y de los niños menores de 1 año en centros de atención primaria en la República Dominicana. Tenemos una situación crítica. Continúa el texto. El hecho de que solo un 8% de los proveedores de salud cumplió con lo estipulado en las guías nacionales del primer nivel de atención sobre los procedimientos a seguir en la atención a la embarazada que acude a centros de atención primaria, y que ninguno de los médicos reunió los criterios para considerar una adecuada calidad de atención en los niños menores de 1 año, resulta preocupante, sobre todo porque la atención primaria se considera como uno de los pilares en la reducción de la mortalidad materno-infantil. Ninguno de los médicos estudiados reunió las condiciones para dar una adecuada atención en estos centros de atención primaria. Eso es grave y no podemos hablar de legalizar el aborto cuando tenemos cosas básicas que tenemos que corregir. Miguel, antes de irnos al corte, te preguntaba cómo luce la mortalidad materna en otros países del mundo, países más avanzados que el nuestro y países de igual desarrollo y condiciones al nuestro. Así es. Mira, yo creo que es bueno hacer historia. Vámonos un poquito hacia atrás. En los años de 1800, en Suecia, se pudo reducir la mortalidad materna significativamente, simplemente con introduciendo un mejor entrenamiento a las parteras que estaban atendiendo a estas mujeres. Lo mismo ocurrió en Noruega, en Holanda, en Dinamarca, en Japón. Y tú puedes continuar revisando todas estas cifras. Déjame hablarte del Reino Unido, cuál ha sido la historia. En el año de 1840 o en la década de 1840, la mortalidad materna en Reino Unido era de 400 muertes de mujeres embarazadas por cada 100.000 de ellas que estuviesen embarazadas. Esta cifra fue reducida significativamente en los próximos 80 años, de manera que para 1920 la mortalidad había sido reducida y simplemente lo único que se había hecho era introducir cuidado prenatal, y ese cuidado prenatal fue suficiente para modificar las cifras. Más adelante tú tienes que para el año de 1940, 1950, ya para 1960 aún mejor, con la introducción de antibióticos, transfusiones sanguíneas y la introducción de ciertos procedimientos quirúrgicos, la mortalidad pudo ser reducida por debajo de 50 muertes por cada 100.000 embarazadas, una cifra increíblemente baja, aún para esta época en muchos países. Sí, Miguel, tengo entendido que la mortalidad materna de República Dominicana está entre 155 y 160 muertes por cada 100.000 madres embarazadas, que de ser así es una cifra 3 veces menor que la mortalidad materna de muchos de los países del tercer mundo. Claro, y yo creo que esa estadística que tocaba de mencionar es importante porque el Reino Unido la redujo 3 veces por debajo de lo que hoy tenemos en República Dominicana sin ni siquiera mencionar esa palabra aborto. Déjame decirte algo más. En Chile, donde no existe un aborto legal, para el año de 2003, la mortalidad materna se reportó en un 14%. Tú puedes encontrar estas estadísticas en un artículo publicado por Camila Maturana en la revista de mortalidad materna en Chile, o con el artículo publicado con ese título, Mortalidad Materna en Chile. Sin embargo, tú comparas eso con la mortalidad materna para un periodo similar en el año 2004 en Estados Unidos, donde se hacen 1.5, 1.6 millones de abortos al año, y las cifras son básicamente las mismas, 13% en Estados Unidos, 14% en Chile. En Chile el aborto no es legal, en Estados Unidos el aborto no solamente es legal, que si no se hace 1,5 millones de abortos al año, lo que implica que tú no tienes que legalizar el aborto para bajar las estadísticas de la mortalidad materna. Por mucho tiempo se ha venido afirmando que el practicarse un aborto no produce ningún efecto psicológico negativo en la mujer que se lo practica,
¿Qué hay de cierto en esto? Porque sé de una historia del pasado año 2008 donde una muy talentosa artista se suicidó en Inglaterra después de haber abortado a unos gemelos. Su nombre era Emma Beck, ella tenía 30 años de edad y ella dejó una nota diciendo: el vivir es un infierno para mí, yo nunca debía haberme practicado un aborto, yo ahora puedo ver cómo pude haber sido una buena madre, yo quisiera estar con mis bebés, ellos me necesitan, nadie más me necesita. Lamentablemente, Elaine, el problema ha sido a lo largo de los años que ha habido un interés en ocultar las realidades, las estadísticas, con el afán de nosotros poder vender la idea del aborto. La evidencia médica es diferente y de hecho en los últimos años sobre todo nosotros sabemos que hay un efecto psicológico que es dejado en estas mujeres. Hay un síndrome conocido como el síndrome de posaborto, que es básicamente descrito de esta manera. Al inicio de la experiencia, inmediatamente después que tú tienes el aborto, como te has deshecho de aquello que era un problema para ti, se experimenta una especie de tranquilidad, de paz, como que ya salí del problema. En la medida en que el tiempo pasa, la persona comienza a sentirse acusada y perseguida por estos pensamientos, por lo que hizo, con un gran índice de depresión. Esta realidad es lo que ha llevado al Colegio Médico de Psiquiatría de Inglaterra recientemente a actualizar sus recomendaciones, y estas recomendaciones fueron publicadas en su revista conocida como The Journal of Child Psychology and Psychiatry, o la revista de Psicología y Psiquiatría del Niño, y esto es lo que la recomendación dicen: que a las mujeres que fuesen a abortar, antes de practicarse el procedimiento, debe advertírseles sobre el riesgo significativo que ellas tienen de sufrir trastornos mentales después del aborto. Y precisamente esa recomendación aparece después que este suicidio que tú mencionas ocurrió en esta artista tan conocida. Esto es real. Interesante, porque la premisa ha sido hasta ahora que el aborto no produce consecuencias negativas en la mujer que se lo practica. Bueno, de nuevo, cuando escucha lo que decíamos en el programa anterior, el doctor Nathanson, conocido como el rey del aborto, que hablaba de que por mucho tiempo parte de lo que se hizo fue ocultar toda evidencia de que realmente la vida comienza tempranamente, la evidencia científica, pero igualmente el ocultar toda evidencia de daño que el aborto pudiera producir. Esas fueron las conclusiones. Pero déjame una vez más citarte otra revista médica europea conocida como The Journal o The European Journal of Public Health, o la revista europea de salud pública, y su autor en este caso del artículo es el doctor Gisler y sus colegas. Este artículo fue publicado en el año 2005, basado en un estudio de 13 años, del año 1987 al año 2000, en Finlandia, hecho por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para la Buena Salud. Y lo que esos investigadores hicieron fue ver cuál era el índice de trastornos mentales y de suicidios en mujeres embarazadas que habían tenido aborto entre la edad de 15 a 49 años. Y este estudio reportó que la incidencia de suicidio en mujeres que habían tenido un aborto en el año anterior era 248% mayor que aquellas mujeres embarazadas, aquellas que se habían embarazado en el año anterior y que no se habían embarazado en el año anterior. Entonces esto nos da a nosotros una idea de cuánto esto afecta. Aparte de que otros estudios también han demostrado, junto con este, que hay una mayor incidencia de abuso de sustancias controladas, de ansiedad, de problemas del sueño, de problemas de enfermedades psiquiátricas y problemas de conductas en estas mujeres. No es verdad que el aborto no deja ninguna secuela emocional y psicológica en aquellas que lo han practicado. Hablemos de las violaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadísticas nuevamente. Para comenzar, mundialmente, en diferentes estudios se ha probado que el número de abortos debido a violaciones sexuales anda por alrededor de un 1% o algo menos. Vamos a usar la cifra de un 1%. Tú tienes 42 millones de abortos al año, el 1% de eso serían 420,000 fetos. Estamos diciendo que estamos dispuestos a eliminar 41.6 millones de seres humanos porque hay unos 400,000 fetos que han resultado como consecuencia de violaciones. 41.6 millones de seres humanos. ¿Al año? Al año sería, bueno, si tú tomas los 400,000 abortos causados por o como consecuencia de violaciones, todavía estamos eliminando 41.6 millones
de fetos. Lo vamos a eliminar en vista de que un 1% es debido a violaciones, pero aún más. Muchas personas con las cuales yo he estado en contacto que han resultado incluso embarazadas producto de una violación y otros por igual, no quieren tener un aborto. De manera que todavía ese número de 400,000 se reduce aún más cuando tú tienes en cuenta que muchas mujeres aún después de ser violadas quisieran llevar a término su embarazo. Nosotros tenemos que recordar que no podemos seguir definiendo la vida en términos pragmáticos. ¿Qué le vamos a decir a aquellas mujeres o a aquellos niños que nacen como consecuencia de su madre haber tenido una violación? ¿Que su vida tiene menos valor y que era abortable por la manera en que ellos fueron concebidos? No, la vida tiene un valor. Pero algunos han alegado que para una mujer que haya quedado embarazada producto de una violación es más que suficiente para ella lidiar con los traumas psicológicos que produce esta violación, para también tener que llevar en su vientre por 9 meses a ese hijo no deseado que probablemente lo único que le esté recordando sea la violación de la cual ella fue víctima. Bueno, sí, déjame hacerte dos aclaraciones ahora. Si por un lado recordamos que hay un síndrome posaborto del que acabamos de mencionar, que hay una mayor incidencia de depresión, de abuso de sustancias controladas, de ansiedad, de problemas conductuales en aquellas que abortan, ¿qué estamos diciendo? Que encima del trauma de la violación vamos a someter a esta mujer a otro trauma cuando comience a sufrir su síndrome posaborto ya descrito. Eso por un lado. Pero yo creo que también tenemos que hablar de que, ¿cómo es posible que aquel violador que hizo el hecho, que cometió el crimen, no va a pagar él con su vida, sino que hacemos pagar con su vida a la criatura que inocentemente ha resultado como consecuencia de esta violación? Eso es injusto e inmoral, que pague la persona inocente y no el que ha perpetuado el crimen. Sí, entiendo. No, definitivamente. Miguel, por otro lado, en el caso de las malformaciones congénitas, algunos han planteado, ¿para qué traer al mundo a un niño que va a ser improductivo? Una vez más, esta sociedad en la que nosotros vivimos, tan egocéntrica, no concibe nada que pueda interferir potencialmente con nuestra productividad, con nuestro bienestar, como nosotros lo percibimos. Déjame mencionarte un caso de la historia, que sería, yo creo que es un caso ilustrativo. Imagínate a una madre que ha tenido 8 hijos. De esos 8 hijos, 3 que ya nacieron sordos, 2 de los nacidos nacieron ciegos, uno nació con retardo mental y ahora está embarazada otra vez. Y ahora con este embarazo tiene sífilis. Bajo esos criterios de que hemos estado hablando de pragmatismo, lo más lógico sería que le recomendemos un aborto a esta mujer, porque lo más probable es que este próximo hijo va a resultar sordo o ciego. Imagínate que eso lo hubiésemos hecho, hubiésemos matado a Beethoven, el gran músico, porque esa es la historia de su madre y esa es la historia de Beethoven también. Tú no puedes definir en términos pragmáticos cuál es el valor que esa vida concebida va a tener hasta que esa vida no nazca y crezca y tenga una productividad. Miguel, alguien en una ocasión dijo que un aborto puede ser un acto de amor, refiriéndose al hecho de que si una mujer tiene conocimiento de que su hijo o hija viene de hecho con una malformación congénita, que ella está en la posición de poder interrumpir ese embarazo para evitar ese sufrimiento, sobre todo porque esto le va a limitar la calidad de vida a su hijo. Y lamentablemente en nuestro país muchos opinan que la solución más lógica frente a un niño con una malformación congénita es el aborto, porque lamentablemente cuando se trata de personas de escasos recursos que tal vez no puedan costear estos tratamientos que son tan costosos, a veces procedimientos quirúrgicos, entonces lamentablemente se van a ver en la posición de no poder ayudar a ese niño que viene con estos problemas. Es increíble cómo el ciudadano del siglo XX y XXI sabe decir las cosas de una manera que suene honorable. En aras del amor, nosotros somos capaces de justificar cualquier cosa. Entonces estamos hablando que sería un acto de amor eliminar el sufrimiento de estas criaturas en sectores que están sumergidos en una pobreza extrema. Ese es el argumento, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes cuántas personas en el mundo viven con menos de $1 al día? 1.2 billones de personas. Sería un acto de amor entonces eliminar 1.2 billones de personas que viven sumergidos en extrema pobreza en condiciones de sufrimiento y de dolor
continuo y diario. No, no podemos hacer eso. Tú no puedes usar el amor, una frase bonita, para justificar algo que tiene consecuencias inimaginables cuando tú lo llevas a la práctica. Tendríamos que ir a buscar todos los enfermos mentales en los que en unos países se llaman manicomios y eliminarlos porque están sufriendo. Tendríamos que ir a buscar todos los pacientes terminales de cáncer y eliminarlos porque están sufriendo. Tendríamos que ir a buscar a todos los niños ya nacidos que están huérfanos y que encima de que están huérfanos están pobres y que están en la calle porque están sufriendo. Tú no puedes llevar esa lógica a la práctica porque tú terminas con un infierno en esta tierra. Tienes que buscar otros argumentos de mayor peso donde puedas reconocer la dignidad del ser humano independientemente de las condiciones en que está. Yo me sorprendo de cómo a un perrito que tiene una patica menos, y en ocasiones lo he visto con 2 paticas menos, le hacemos una silla de rueda porque lo que es el sentir por una criatura es tal que somos movidos a ese acto de misericordia, pero con el ser humano no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Nosotros necesitamos los gobiernos intervenir, las fundaciones intervenir, nosotros mismos seres individuales intervenir y presentar una respuesta responsable donde todos nos veamos como contribuidores a esta problemática. Pero entonces, todavía me queda la inquietud, Miguel. ¿Cuál entiendes tú sería entonces la solución a aquellas personas de escasos recursos que terminan heredando hijos con dificultades que demandan mayores atenciones y mayores recursos? Bueno, la respuesta sería la misma respuesta que hoy estamos ya dando, aunque de forma no necesariamente la mejor manera, pero que ya se está dando a la problemática de los huérfanos, a la problemática de la gente pobre. ¿Cuál es? Que los gobiernos se hagan cada vez más responsables o más responsables en su participación de las soluciones sociales y que los individuos privados, las instituciones privadas, desarrollen una responsabilidad social que en América Latina no existe. Es increíble ver cómo las fundaciones, las asociaciones, los individuos vienen de forma individual de países del norte a brindar sus servicios, pagan sus pasajes, pagan los hoteles en que se quedan para ayudar a gente pobre de nuestras naciones, y nosotros los que vivimos aquí no queremos hacer un sacrificio en la misma dirección. ¿Qué se requiere? Mayor responsabilidad de los gobiernos, mayor inversión de los gobiernos y mayor responsabilidad de los individuos y las instituciones privadas en el desarrollo de una conciencia social y de una justicia social, que nos veamos entonces no como seres individuales, sino como una comunidad y brindemos una respuesta comunitaria a un problema comunitario. Muchos defienden que el no nacido forma parte del cuerpo de la madre y que es ella exclusivamente la única que puede decidir sobre el destino de su hijo, porque cada cual tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que le parezca. Bueno, nosotros estamos de acuerdo que cada cual tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le parezca. Con su cuerpo, el cuerpo del feto no es el cuerpo de la madre. Ese feto tiene, la madre y el feto tienen 2 cabezas diferentes, 2 cuerpos diferentes, tienen dos espíritus diferentes, son 2 vidas totalmente diferentes, hasta el punto de que si el creador no se hubiese ingeniado la biología del embarazo de tal forma que el feto quedara protegido por lo que es la placenta, por lo que es el mismo líquido amniótico que lo envuelve, el sistema inmunológico de la madre entraría y atacaría a ese feto porque lo reconocería como algo que es ajeno a él. Tú no tienes el derecho sobre el cuerpo del feto porque no es tu cuerpo, de tal manera que los derechos de la madre terminan donde comienzan los derechos del feto, que tiene su propio cuerpo, su propia constitución genética. Miguel, la gran mayoría de personas que están en contra del aborto son personas que profesan una religión, el cristianismo. Por tanto, aquellos que no siguen esa religión o no creen en la existencia de un Dios, opinan que nadie tiene el derecho de imponer sus creencias religiosas a otra persona. ¿Qué respondes tú a este cuestionamiento? Bueno, mira, yo creo que nosotros necesitamos recordar un par de cosas. Cuando aquellas personas dicen que nadie tiene el derecho de imponer su idea religiosa, filosófica, moralista sobre otros, tenemos que recordarle a esas personas, ellas están expresando un concepto filosófico y moralista y en ocasiones incluso religioso también. De tal manera que si este lado no tiene el derecho de expresar sus opiniones y hacerlo de una manera enfática,
este otro lado que quiere oponerse tampoco tendría ese derecho. Lo que necesitamos recordar es que esta nación, igual que muchas naciones, es una nación pluralista. En esa nación pluralista hay un choque de ideas y todo el mundo tiene el derecho de expresar sus ideas. Al final, cada cual tendrá que tomar su decisión a la luz del que haya presentado su mejor defensa. Y lo que estamos en favor de la defensa de la vida, lo que estamos a favor de la existencia de un Dios, lo que estamos a favor de la existencia de un creador que ha puesto la imagen en ese feto, tenemos el mismo derecho que los demás tienen de expresar esas ideas y de hacerla con el mismo énfasis. Y en ocasiones se habla de que este lado está montando mucha presión. Bueno, pues entonces este otro lado tampoco puede montar presión. Y por otro lado, tenemos que recordar que no es cierto que simplemente eso es una idea religiosa. El doctor Leron Lejeune, que citamos la semana pasada, considerado el padre de la genética moderna, hizo afirmaciones de índole científicas en el orden de la genética a favor de la vida y en contra del aborto. No es verdad que esto es un concepto puramente religioso. Hemos hablado de cifras, estadísticas, conceptos médicos, principios bíblicos, datos. ¿Cómo concluyes en el día de hoy, Miguel? Bueno, yo creo que tenemos que recordarle al ser humano que lamentablemente lo que estamos viendo hoy con relación al poco valor que la vida humana tiene es el resultado de cuánto ha degenerado y ha descendido la raza humana. Déjame darte una sola ilustración que yo creo que es una buena manera de concluir este programa. Mientras Estados Unidos sacrifica 1.5, 1.6 millones de fetos humanos, de seres humanos al año, y no hay ninguna penalización, en ese país se penaliza la destrucción de un huevo de una águila, del águila que llaman el águila calva, bald eagle, y la penalización incluye 2 años de cárcel y $10,000 de multa por la destrucción de un huevo de una águila. Pero podemos destruir 1,5 millones de seres humanos y eso ni siquiera nos carga la conciencia. Ni siquiera sabe lo que es, ni sabe el valor que tiene. Ahí es donde estamos hoy. Por eso se nos resulta tan fácil también quitarle la vida en un crimen de lo que vemos todos los días en la sociedad a otro ser humano, porque es que ya el ser humano no tiene ningún valor para nosotros. Y ahí es donde estamos.